por supuesto, el grupo juvenil que hoy está con nosotros y los que van llegando. Gracias a Dios, los adultos no pudieron venir hoy. El tema que Dios nos ha permitido estar desarrollando es ese liderazgo de servicio. Sé que algunos de ustedes se habrán preguntado desde el primer día que llegué, ¿qué tiene que ver eso con el liderazgo? ¿Por qué tenemos que hablar acerca de la iglesia como cuerpo, como familia, como edificio, si vamos a hablar de liderazgo? Bueno, es que necesitamos entender las raíces, especialmente los orígenes de la iglesia, para saber dónde caben los líderes. Y hoy estamos en la página número 3, ¿verdad? El tema es, eso es lo que vimos nosotros la semana, bueno, iba a decir la semana pasada, apenas ayer, acerca de las 5 fases para que hagamos discípulos en la iglesia. Eso es determinante. ¿Y saben por qué lo mencionamos? Porque los líderes precisamente surgen de la etapa número 3. En la fase número 3, en la integración, es donde empezamos a preparar los líderes en la iglesia. ¿Qué es un líder? Aquella persona que ejerce un ministerio donde va a movilizar a otros. Eso es ser líder. Y hay líderes en los niños. ¿Ustedes lo han notado? Hay liderazgo en los niños. Es más, hay liderazgo desde el departamento de cuna. El que llora más, el que grita se quiere salir, el que está gritando por su papá, el que está haciéndole señas a otros bebés para salirse o para gatear y los demás lo siguen. Claro. Ahora ya en otros términos, aquí ya de adultos, pues tenemos los diáconos, los maestros, que también ejercen un papel de movilización. Por eso esto lo estudiamos. Y ayer dijimos que notemos el enfoque, que con la amistad, de acuerdo a esas fases, con la amistad estamos cerca de la gente para compartir el evangelio de manera relacional. Preparamos a los creyentes para servir. Los creyentes nunca dejan de crecer, siempre están aprendiendo y compartiendo con otros. Pero ahí hay un punto clave. Ojo, el creyente que más sirve es el más idóneo para ser líder. También la naturaleza de un líder en la iglesia debe ser facilitar el crecimiento de la misma y fomentar un ambiente saludable. De esa manera la iglesia crece y se reproduce. Más ovejas, más pastores y más iglesias. Eso es de manera natural. No es programado, ni siquiera tenemos que forzar el crecimiento. Fíjense que cuando una iglesia trabaja con sus líderes, la iglesia crece de manera natural. Yo me he dado cuenta a través de estos años que Dios me ha permitido tener, tanto en teoría como en práctica, al estudiar acerca del liderazgo, que las iglesias se rompen por el liderazgo. Las iglesias se fracturan por el liderazgo. Las iglesias se debilitan por el liderazgo. Las iglesias crecen por el liderazgo. Las iglesias se movilizan por el liderazgo. Las iglesias no crecen ni se movilizan por la cantidad de miembros que tenemos. La cantidad de miembros nos permite tener un templo lleno o semilleno. Pero ese grupo que Dios ha denominado líderes o servidores son los que propician el crecimiento o que la iglesia deje de crecer. Ahora, esto no es para culpar a los líderes, tampoco para elogiarlos de que de ellos depende el crecimiento. No, solo estamos hablando que ellos facilitan el crecimiento de la iglesia o lo detienen. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto para ser de influencia. Y esto lo vamos a aprender detenidamente en lo siguiente. ¿Cómo entendemos el concepto de liderazgo? Bueno, puse en un título allá en la parte superior diciendo: el pastor tiene un llamado divino para capacitar y movilizar. Los líderes son siervos enseñables. O sea, eso es vital que yo lo entienda. Yo debo entender eso. El pastor tiene un llamado divino. No es por la simpatía que un pastor está al frente de una iglesia.
Es muy posible que tiene la simpatía de la mayoría, pero esa no es la razón por la que está dirigiendo. Principalmente Dios lo puso y le dio evidencias, pero también a la iglesia le da evidencias de que él debe seguir siendo el pastor. Y esas evidencias son mayores que las circunstancias. Hay circunstancias, a veces tenemos sesiones de negocios donde, no salimos muy a gusto, ¿verdad? Esa es una circunstancia, no es evidencia, es una circunstancia. Que alguien esté enojado con el pastor, que alguien no está de acuerdo con él, es una circunstancia, no es una evidencia. Una evidencia es cuando el pastor enseña y la palabra quedó implantada y alguien, aún el que no simpatiza con el pastor, dice, Dios lo usó. Esa es una evidencia, no es circunstancia. Así que nosotros los pastores debemos desarrollar nuestro ministerio pastoral no por circunstancias, sino por evidencias. Y las evidencias son, Dios me ha llamado, Dios aquí me puso, me dio los dones para dirigirlos. Pero el pastor no trabaja solo. Dios le ha rodeado como a Moisés, que Jetro le aconsejó, ¿verdad? Como a Moisés, que Jetro, su suegro, le aconsejó, mira, pues tú te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a acabar. Busca líderes, jefes de grupos de 50, etcétera. Entonces, el pastor, Dios le da un equipo. Y ese equipo son lo que nosotros en nuestras iglesias, y por lo que dice la Biblia, denominamos diáconos. Ellos conforman el equipo de respaldo al pastor, no a la iglesia. Escuche bien esto, el equipo de diáconos es el equipo que respalda al pastor, no a la iglesia, al pastor. Así que cuando un diácono deja de respaldar al pastor, debería analizar el diácono, ¿qué está pasando con mi diaconado? ¿Por qué? Porque pudiera ser que alguien diga, pues a mí la iglesia me apoya, la iglesia quiere que yo sea diácono, menos el pastor. Sucede, ¿eh? Sucede. Y dicen, pues mientras la iglesia a mí me diga, yo sigo. Pero, ¿cómo es la relación con el pastor? Pues bien, de pique y de lucha y bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que allí algo está fallando y en el nombre del Señor hay que buscar la reconciliación. Alguien tiene que pedir perdón. Muchas veces nosotros los pastores somos los que debemos pedir perdón y debemos hacerlo. Otras veces el que debe pedir es el hermano que está enfrente de uno y lo debe hacer. Y juntos saber, el pastor tiene un llamado divino, pero también el ser diácono es un llamado divino, también es un llamado divino. Solo que el llamado divino del pastor es para capacitar a esos diáconos, a esos líderes. ¿Y cuál es el llamado divino del diácono o del servidor? El llamado divino de él es respaldar el ministerio del pastor, respaldar su ministerio, apoyarlo, orar por él, sostenerlo. Bueno, eso sería. Vamos a lo siguiente. John Maxwell es un escritor muy conocido, define el liderazgo como la capacidad de influenciar. Él maneja mucho ese concepto en sus libros. Y lo puse como referente porque es un escritor bastante leído en el pueblo evangélico. Y él así lo define. Sin embargo, Jesucristo habla de liderazgo más que como una capacidad de influenciar, como una capacidad de servir. Ahora, para el mundo, el liderazgo es un puesto de mando para ejercer dominio y obtener ganancias. El Señor así lo enseñó en Lucas capítulo 22. Así lo enseñó el Señor Jesucristo y nos advirtió. Dice así en Lucas capítulo 22, versículo 24. Hubo también una disputa entre ellos en quién sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino el que sea el mayor debe ser como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús recalca mucho el ministerio de él. Él no habla de ellos, habla de él. Y pone el ejemplo común en una mesa, en las casas.
Y dice, quién es la persona por jerarquía más grande en una casa a la hora de comer o de cenar? ¿Quién es el más grande, el que está sentado o el que sirve? En nuestra cultura, el que está sentado. En un restaurante, el que va a pagar, que es el que está sentado. Él es el de la jerarquía, e inclusive en la mesa hay algunos lugares que se apartan especialmente como la cabecera, ¿no? Cuando yo visité a una familia nueva, que yo estaba apenas contactando para enseñarle el Evangelio, uno de los hijos, así como adolescente, yo ya me había sentado y dice, le recomiendo que se levante de allí. Así, yo le recomiendo que se levante de allí, ni me conocía el muchacho. Y le dije, ya me levanté, y le dije, ¿por qué? Porque ese es de mi papá. Y mi papá no deja que nadie se siente allí. Ah, está bien. Y ya me quedé. Y ya llegó el papá, bienvenido, ¿cómo estás aquí visitándote? Siéntate, ¿dónde quieres que me siente? Es tu casa, donde tú digas. Y el adolescente se le quedó viendo. Y yo le dije, no, ya había escuchado instrucciones, aquí me quedo. Y él se sentó allá, se acomodó en su silla y bien como decimos, a sus anchas, ¿verdad? Bien sentadito. Bueno, esa es la cultura. El más grande, el mayor, el papá, tiene el mejor lugar. Pero Jesús dijo, pues resulta, muchachos, discípulos, que en nuestro caso es diferente y voy a romper un paradigma. Voy a romper un paradigma, pero lo voy a romper, pero causándome incomodidad a mí, no a ustedes. No, para ustedes es cómodo. Voy a romper un paradigma incomodándome a mí. Yo estoy entre ustedes como el que anda sirviendo. Ustedes son los que están sentados para recibir. Yo soy aquí el que sirve. Entonces, en Jesús, por eso causó Jesús una revolución en su tiempo, porque Él empezó a cambiar los esquemas, como la gente estaba acostumbrada, especialmente aquí, al servicio. Y Jesús nos da un excelente ejemplo. Hay otra parte en la Biblia, que más adelante vamos a ver un poquito, acerca de cómo Él nos menciona, cómo lo ejemplificó. Dos modelos opuestos de liderazgo. Allí vemos el primer modelo en Lucas 22, ya lo leímos, el modelo del mundo y el modelo de Jesús. Son dos modelos que son claros y Él los presentó. En el modelo del mundo la pregunta es, ¿eres líder? Mira cuántas personas te sirven. El enfoque está puesto en sí mismo y para sí mismo. Ese es el modelo al que estamos nosotros acostumbrados en el mundo de las empresas, del trabajo o hasta de nuestras casas, ¿verdad? O hasta de nuestras familias, muchas veces. Un modelo en donde soy el líder y yo estoy para que me atiendan, para que me sirvan. Ese es el modelo del mundo. Pero el modelo de Jesús, que es muy diferente, Él pregunta, ¿eres líder? Mira cuántas personas sirves. El enfoque está puesto en Dios y en los demás. Ahora, la iglesia es llamada a remar contra la corriente. Nosotros no somos llamados a ir con el viento a nuestro favor y, como el mundo lo hace, transportarlo a la iglesia. No, la iglesia es llamada a ir contra ese esquema del mundo, donde el mundo está acostumbrado al mando, al control. Y aquí Jesús lo enseña, que lo más importante es el servicio. Y eso lo vamos a notar cuando surge el liderazgo de la iglesia primitiva. Pero déjenme colocar ¿Cómo surge el liderazgo en la iglesia cristiana en Jerusalén? Por algunos conflictos, de la necesidad de cuidar el crecimiento que Dios les había dado. El crecimiento traerá nuevos conflictos. El crecimiento traerá situaciones que pueden convertirse en problemas. Surgió un conflicto en la iglesia que la puso en peligro, y esa fue la murmuración. Los apóstoles resolvieron el conflicto de murmuración al buscar a 7 varones, quienes manejaron los conflictos con sabiduría, la sabiduría de Dios, y atendieron adecuadamente a las viudas. Si nosotros revisamos Hechos capítulo 6, que ahora yo lo tengo aquí en mi Biblia, aquí está, Hechos capítulo 6, un pasaje de la Biblia bastante conocido por el pueblo evangélico.
dice así que en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Ustedes saben que cuando una iglesia se propone crecer, se va a encontrar con una serie de situaciones difíciles. Cuando era muy pequeño, mi hijo Toniel, le dolían muchísimo los huesos y las piernas. Lo estuvimos llevando con un médico, con otro médico, le sacaron radiografías, le dieron hasta pomadas y muchas cosas. Pero un día, un médico anciano como de unos 75 años, fuimos a un campamento y ahí sobre la plática le comentamos y él dijo, seguro que su niño está creciendo. Él nos dijo lo que otros médicos pudieron habernos dicho, pero otros médicos creyeron que había un conflicto y empezaron a buscarlo. Y el doctor dijo, lo que es seguro es que su hijo está creciendo, no se preocupen, se le va a quitar pronto. Y así. Y él siguió hablando otros temas y nosotros acá muy preocupados. Pues así fue. El niño estaba creciendo y pronto se le fue ese dolor, porque estaban creciendo y los huesos se están extendiendo. El crecimiento de la iglesia es algo semejante. Miren, si la iglesia no crece va a tener problemas. Si la iglesia crece va a tener problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la iglesia no crece, esos problemas ahuyentan a los miembros. Los problemas de una iglesia que no crece, los miembros llegan a sentirse incómodos, con algunos con enojo, otros empiezan a verse mal unos con otros, y comienza un clima de enojo y de molestia en la iglesia, porque la iglesia no está creciendo, culpan al pastor, él a lo mejor culpa a algún ministerio, etcétera, y nos la pasamos culpándonos porque ya familias ya no vienen, otros se han ido, y algunas cosas. La iglesia no crece y los problemas ahuyentan a los miembros. En una iglesia que crece también hay problemas, pero los problemas maduran a los miembros. Es la diferencia. Cuando una iglesia crece, surgen problemas. ¿Y dónde nos vamos a acomodar? Ya somos más. Y hay un ministerio que necesita más recursos, ¿cómo le vamos a hacer? Y una familia que nos está visitando, está hospitalizada, ¿quién la va a ir a ver? Ese tipo de problemas, son problemas. Pero ese tipo de problemas, lo que sucede es que con ese tipo de problemas, Dios levanta líderes maduros. Así que una iglesia que crece va a tener líderes maduros. Una iglesia que no crece va a tener líderes que están en constante enojo, molestia. Así que seguro que nos gustaría mejor enfrentar problemas por nuestro crecimiento, porque nos van a dar madurez. ¿Cómo que madurez? Fíjense que había 7 hombres en la iglesia y nadie había puesto atención en ellos. Ya había 7 hombres. Nadie había puesto atención en ellos porque no había un problema de crecimiento. Hay un problema de crecimiento. Las viudas de los griegos no están siendo bien atendidas en la distribución de alimentos o de despensas y pegan el grito. Hay un grupo que está siendo desatendido. Los apóstoles se reúnen porque esa es la función de los pastores, revisar que si el crecimiento nos está causando problemas, pues vamos a pedir al Señor que levante líderes. Y entonces dijeron a la multitud, busquen a 7 hombres. Y la multitud, ahora sí, pensó en 7 personas. Y ahí se levanta el liderazgo. Se levantaron nuevos líderes y personas, por supuesto, con 3 características que ustedes van a ver allí. Si revisamos las funciones de los 7 varones, nos damos cuenta que su tarea consistió en resolver un serio problema en la iglesia, murmuración, y lo hicieron sirviendo. Para eso era indispensable que tuvieran un alto perfil espiritual. En Hechos capítulo 6 dice que debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. En otras palabras, cuando Dios llama a un líder, le da los dones que Él quiere y lo coloca en su iglesia para provecho, es decir, para bendición y no para competir, rivalizar o causar tropiezo y división. Ellos fueron nombrados para resolver un problema y lo resolvieron. ¿Por qué? Porque tenían 3 cualidades y no son cualidades administrativas, aunque el problema que se tenía que corregir sí iba por ese estilo. No tenían cualidades contables, aunque el problema que tenían que corregir era por ese estilo. No tenían cualidades de publicidad, ni de servicio social. Eran cualidades espirituales. ¿Qué significa eso? Que nuestra iglesia necesita levantar un liderazgo espiritual más que académico, más que intelectual. Gracias a Dios por los académicos que tengamos en la iglesia.
Hablamos de personas universitarias y aún aquellos que han avanzado con algunos grados superiores como maestría o doctorado. Gracias a Dios, y de verdad reconocemos sus esfuerzos para haber avanzado y recibir algún título. Pero les queremos decir que el crecimiento de la iglesia necesita un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque los problemas son espirituales. No son académicos nuestros problemas. Nuestros problemas son espirituales. ¿Cómo que espirituales? Donde se necesitan sesos espirituales. Se necesita cerebro espiritual. Se necesita sabiduría. No mañas, porque no somos un sindicato. No trampas, no negociaciones, no acuerdos en lo oscurito, no grupos o subgrupos de ataque. Wow. Necesitamos personas espirituales que doblan sus rodillas y le dicen al Señor: Señor, no sabemos qué hacer. Padre, oriéntanos. Y son grupos de nuestros líderes que pasan mucho tiempo orando. Es más, pasan más tiempo orando que planificando, porque dependen de Dios. Es posible que uno de ellos sea un doctor en teología, o alguien sea doctor en algún área académica secular, pero él no depende de su preparación, está buscando la dirección de Dios. Y por eso esa iglesia es muy bendecida, porque Dios está levantando un liderazgo espiritual. Muchachos que van a estudiar y que están estudiando, no confíen tanto en que con sus cualidades de universidad ustedes van a ser útiles al reino de Dios. Lo van a hacer. Sobre todo confíen y busquen la sabiduría de Dios, que el Señor los dirija. Hermano Aguilera, usted quería... Ahí está. Gracias, hermano, por ese texto que comparte. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados, hermanos, pues los resultados inmediatos. 3. Crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba y hasta los sacerdotes judíos obedecían el Evangelio. O sea que el liderazgo que tengamos en la iglesia va a ser importante, va a ser determinante para el crecimiento o el decrecimiento. La iglesia tiene que orar mucho por sus líderes. No simplemente debemos ser exigentes y estar señalando, es que no cumplen, ¿dónde están? Yo no los veo. La iglesia necesita saber que el que es líder siempre va a estar enfrentando una serie de oposición del maligno. El líder enfrenta mucha lucha espiritual. Tiene muchas batallas espirituales un líder. Y la iglesia necesita estar enfocada en orar por sus líderes, en respaldarlos, en animarlos, en impulsarlos, en darles las gracias por ser líderes, en animarlos, porque ellos son clave para el ministerio de una iglesia. Los peligros del liderazgo no espiritual en la iglesia. Quiero señalar y compartir algunos peligros. Algunos peligros cuando el liderazgo en la iglesia se visualiza como un puesto para mandar y dominar. Cuando alguien ve esa posición y dice, bueno, por fin voy a mandar, ya era tiempo. No es un puesto de mando, ni de dominio, es una posición de servicio, de ayuda. Otro peligro es cuando el liderazgo es otorgado o recibido, por las cualidades personales más que por el perfil bíblico. ¿Sí? Cuando pasamos por alto el perfil, ya vimos tres características, ¿verdad? Básicas: lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de fe y de buen testimonio. ¿Sí? Eso es básico. Ahora, no significa eso que ya poseemos todo eso. Son cualidades que necesitamos desarrollar. Precisamente una de las características de ser líder es que constantemente se está actualizando, se está capacitando. Una de las características del liderazgo de nuestro tiempo, y eso lo escuchamos en el liderazgo empresarial o gestión empresarial, escuchamos mucho de que debe constantemente revisar
revisar sus estrategias y su dinámica para llevar a cabo sus tareas. Y existen inclusive esquemas de cómo evaluar su gestión el líder. Hoy las empresas que están creciendo dedican mucho tiempo para ese tipo de ejercicios. Bueno, ¿y la iglesia cristiana? Pues nosotros no somos una empresa, ayer lo dijimos, somos un organismo vivo. Pues entonces debemos superar lo que están haciendo otros por fuera. ¿Cómo podemos nosotros evaluar a nuestro liderazgo? ¿Cómo lo podemos evaluar? Muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo podemos evaluar? Muy sencillo. ¿Estamos sirviendo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo evaluaríamos a un maestro? ¿Está enseñando? ¿Sí, verdad? ¿Está enseñando? ¿Cómo evaluaríamos a los hermanos que atienden a los bebés en cuna? Están en el celular y los bebés llorando y peleándose, y aquí nuestro hermano, nuestra hermanita aquí está descuidando a los bebés. ¿Cómo evaluaríamos a alguno de nuestros servidores o diáconos si están sirviendo? ¿Sirviendo en qué sentido? ¿Sirviendo en qué? Sirviendo en el respaldo al pastor, sirviendo a las necesidades de la iglesia, sirviendo en algunos aspectos materiales. Es mucho el trabajo de un diácono, La verdad, si nosotros pensamos cuáles son las tareas de un diácono, es atender mesas, es servir. Es un ministerio muy desgastante, porque son los primeros en llegar, ¿y qué? ¿Y los últimos? En irse. No en todos los casos, no siempre, porque no quiero poner yo reglas, ni siquiera lo vean como una regla. Pero en muchos casos es por la preocupación que ellos tienen de llegar a tiempo y de irse al final para ver que todo esté listo, que todo esté bien organizado. Gracias a Dios por los líderes, gracias a Dios por los diáconos, o por los que ejercen un liderazgo en la iglesia. Deberíamos estimularles y agradecerles y animarlos a que sigan haciéndolo con amor. Es importante eso. Otro de los puntos es cuando el liderazgo asume la posición de mando y control. O sea, es un peligro. Si hay mando, entonces habrá subalternos. La iglesia es considerada una empresa y no un organismo, como lo hemos mencionado. 4. Cuando el liderazgo crea conflictos en la iglesia en lugar de servir como puente de restauración y solución de problemas. ¿Recuerdan ustedes que los siete servidores fueron nombrados para resolver el problema de murmuración? Pues ellos fueron más lejos. La iglesia creció, los sacerdotes obedecían a la fe. Dios bendijo a la iglesia por medio de 7 personas. Y los apóstoles se dedicaron, ellos lo dijeron, nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Estaban ellos ocupados en la predicación de la palabra, en la oración por la iglesia, y también, por supuesto, ayudando a los líderes, capacitándolos. Eso es elemental. Número 5, cuando el liderazgo de servicio domina al liderazgo pastoral. Esto de verdad que es demasiado peligroso. Y este extremo puede llevar a la iglesia a una muerte prematura. Cuando el liderazgo, ya sea porque fue la familia fundadora, o porque es la familia más grande en la congregación, son los más numerosos, o bien por cierta posición económica que tiene alguna familia, llega a sentir como que su voto es más importante que el de otros, o sus criterios son más importantes que el de otras personas, o aún encima de un ministerio pastoral. Eso crea muchos conflictos y desgaste pastoral. Estamos viendo con mucha preocupación que hoy día algunos pastores están tan enfermos. Yo vivo en Guadalajara, tengo muy cerca el Hospital México-Americano. Continuamente me llama el capellán David Vázquez para que le apoye visitando a algún pastor que está en una crisis. Y es el desgaste pastoral. Muchas veces los problemas básicos son corazón, hipertensión, o problemas del cerebro, de la cabeza, problemas de riñones, básicamente. Hay un desgaste pastoral. La mayoría de nosotros los pastores, yo sé que no vamos a decir, pues es por culpa de mi iglesia o de mis... No, porque nosotros somos responsables de cuidar nuestra salud. Debemos cuidar nuestra salud también. Pero sí debemos saber que cuando uno tiene líderes o diáconos que son un impulso y un apoyo, esa iglesia de verdad tiene todo para tener un crecimiento óptimo en la ciudad, porque hay un respaldo fuerte.
hay un equipo, hay una unidad entre el equipo. Pero lo hemos visto en aquellas iglesias donde esa familia que yo mencionaba, o esa persona, entra en constante lucha con el pastor. Esto la iglesia empieza a notarlo y se forman los grupos. Y con el tiempo, el pastor se va, llaman a otro, sucede lo mismo. Algunas personas se desaniman, no les gusta eso, y la iglesia poco a poco va olvidando su propósito. ¿Cuál propósito? Que estamos para servir. Ni aún el ministerio pastoral debe ser dominante. Ni aún el ministerio pastoral debe ejercer control. Aún el ministerio pastoral es de servicio. Todo es de servicio. Todos servimos, todos ayudamos. Es cierto que hay algunos de nosotros que tenemos un temperamento dominante, ya desde la forma de hablar. Allá en Guadalajara, dicen de algunos de nosotros, usted habla muy golpeado, usted es de Monterrey, ¿verdad? Digo, no, yo parece que soy de Monterrey, pero yo no soy de allá. Es que usted habla muy golpeado, así como imponiendo. Bueno, no que todos los de Monterrey hablen así, porque yo he escuchado a algunos hermanos que no son así, pero bueno, yo creo que una parte sí. Y es cierto, puede ser por nuestra personalidad, que ya nuestra personalidad sea así, ¿no? O que en la empresa o el trabajo donde uno anda, las mismas circunstancias lo obligan a ser así. Si trabaja en el departamento de seguridad pública o tiene a su mando 40 policías, o allá en el mundo donde se desempeña como líder, pues allá le dicen, mira, aquí ponte los pantalones, aquí fájatelos y háblales duro, es más, diles groserías, porque si no, no entienden. Claro, el que es creyente dice, no, fíjate que yo no puedo tratar con groserías a mis empleados. Bueno, pero finalmente sabe que tiene que ser enérgico y duro, ¿verdad? Y duro. Si usted llega tarde, lo corro. Y dicen, ay, y ya la persona reflexiona, ay, perdón, soy cristiano, ¿por qué hable tan duro? Pero es que no entiende. Son empleados que necesitan que se les hable así. Bueno, yo sé que el que es creyente y tiene un puesto de trabajo donde es líder, sabe de lo que estoy hablando. Sabe exactamente lo que significa eso y la lucha que tiene para tener un equilibrio en no ser grosero, pero tampoco ser pusilánime. No ser tan estricto, pero tampoco ser tibio. Sabe lo que significa eso y está en constante oración, Señor, dame sabiduría para no irme a los extremos, quiero ser sabio. Pero resulta que esa misma personalidad se puede transportar a la iglesia. Y ese carácter duro, estricto, hermanos, yo creo que así debe ser. Y yo esto, puede ser que se transporte aquí también. Y miren, esto no es para condenar. Esto no es para que digamos, ay, mira a esta persona, ay, mira aquel. No, quiere decir que necesitamos ayudarlo. Hay que acercarnos al hermano y decirle, hermano o hermana, ¿me permite un momento? Fíjese que la forma como usted nos habló, nos estimuló y nos desafió, pero algunas personas se sintieron lastimadas. ¿Podría usted cambiarle la forma de hablar? ¿Podría usted ser menos exigente? ¿Podría decirlo de otro modo? Y yo sé que el hermano que está en constante comunión con Dios y quiere ejercer un buen liderazgo, lo va a tomar en cuenta, porque debe tomarlo en cuenta. Pero no debemos simplemente decir, en la próxima sesión de negocios yo voto en contra de él. No, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, restauradle. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Pero considérate a ti mismo, no sea que tú también estés en posición de caer. Considérate a ti mismo. O sea que no vayas con la espada desenvainada, como si tú fueras perfecto. Tú mismo ve, temblando, de que tú también tienes fallas. Y tú mismo dile al hermano, hermano, yo también tengo mis fallas y créeme, lo estoy trabajando y me gustaría que cuando tú me exhortes yo lo voy a tomar en cuenta. Pero hermano, ahora déjame a mí decírtelo. Así, en esa condición, temblando, no soy perfecto, pero necesito ayudarte. Y eso es importante. Eso es lo que hablamos de una evaluación de nuestro liderazgo. Que seamos ayudados, que seamos apoyados. Entonces, hablamos de que el liderazgo se define por el servicio. Mi modelo es Jesucristo. Filipenses 2 del 5 al 7 dice así. Ahí está el texto.
pero lo podemos buscar también en la Escritura, la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso hablamos de que Él es nuestro modelo. La Escritura lo dice, y yo no necesito explicarlo con una interpretación profunda. La palabra siervo es el que sirve, y allí en la Escritura lo encontramos. Pero también el ejemplo de Jesús fue en Juan capítulo 13. Cuando dice la palabra del Señor, aquí tengo la lectura, Juan capítulo 13, habla de que ellos estaban en una cena. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Oh, otra vez Jesús rompe esquemas. Él era el invitado. No era el anfitrión, era el invitado. Y el invitado debía permanecer. Y que viniera el anfitrión o los esclavos del anfitrión a hacer lo que él hizo. ¿Qué hace el Señor? Se levanta y dice que se quitó su manto, la túnica que llevaba. Es como si yo trajera una chaqueta encima de mi saco, o mi saco, ¿no? Que me lo quitara. Porque él quería tener movimiento, quería tener los brazos fáciles para mover, fáciles. Quería tener movimiento para lo que iba a hacer. Se quitó la túnica y luego dice, tomó una toalla, buscó una toalla y se la ciñó. Se la ciñó a la cintura o se la colocó aquí, se la ciñó. Y la palabra ceñir es que se la acomodó de tal manera que no se le cayera, la iba a emplear. ¿Qué más hizo? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y viene la historia, ¿verdad?, de Pedro, que él no quería dejarse lavar, pero finalmente Jesús le dice, pues, que si no se lava, él no va a tener parte con él, y Pedro le dice, pues, Señor, lávame todo. Pero dice más adelante, versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ahora ya está en la mesa. ¿Saben lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Es decir, el hecho de que yo me haya levantado a la mesa, me haya levantado de la mesa, me haya quitado mi manto, me haya puesto una toalla, haya tomado agua en un lebrillo y haya ido pies por pies para lavarlos, no significa que no soy maestro y señor. Es más, eso es lo que autentifica que yo soy maestro y señor. O sea, Jesús está rompiendo los paradigmas de aquel tiempo, donde el maestro y el señor, piensen por ejemplo en los sumos sacerdotes o los reyes, se sentaban en los lugares principales y eran atendidos por una serie de servidores, como el día de hoy lo vemos también. No, el mundo no ha cambiado tanto en el sentido de lo que es el señorío sobre el servicio. Pero Jesús dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y bien, sí lo soy, y sí lo soy. Versículo número 14. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando que cuando alguien llega a ser Maestro y Señor, debe hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que cuanto más nosotros crezcamos en posiciones que el mundo nos otorgue, o que gracias a Dios la iglesia nos da, o que Dios nos confía por los dones espirituales, entre mayor posición tengamos, necesitamos traer menos ropa que nos estorbe, menos corbatas, menos peinado fino. Yo ahí no meto la cabeza porque pues, me despeino. Menos joyas. Menos
menos ambición por mi carro. Ese carro yo no lo meto en esa colonia. Perdónenme, pero mi carro no. El Señor se quitó todo eso. Ahora, Jesús dice que conforme va creciendo nuestro liderazgo, necesitamos tener mayor disposición para servir. Y eso te va a romper tu forma de pensar. Eso de verdad, créelo, rompe tu comodidad. Porque tú no eres así, tú no fuiste diseñado para ser así. Es más, el mundo donde tú trabajas no piensa así. Se escandalizaría. La gente se escandalizaría que te viera dando un plato a un indigente. La gente se escandalizaría si va a tu casa y ve que te pones un mandil. En una ocasión yo estaba en casa y ese día mi esposa me dice, ¿me ayudas a trapear? Sí, claro, te ayudo a trapear. Es lo único que a mí me gusta hacer en mi casa, les confieso. No me gusta lavar trastes, no me gusta meterme en la cocina, pero me encanta trapear y lavar baños. Mi esposa dice que no existe una persona como yo que lava los baños bien. Me gusta, me meto y ahí me paso mucho tiempo, ¿no? Lavando, limpiando. Bueno, nada más me gusta hacer eso. Y en esa ocasión que llega una persona y me ve trapeando y yo rápido cierro la puerta, rápido. Y ya la persona ya me había visto. Buenas tardes. Y dice, hermano, ¿a poco tú trapeas? Y le dije, sí, sí trapeo. Y dice, yo no sabía. Y ya le dije, quédate allá afuera, como, ¿sí, verdad? Ahora yo entiendo a mi esposa, no pasen, espérense allá afuera. Le digo, espérate allá afuera un momento y ahorita pasas. Y ya y mientras a mí se me va el nerviosismo, ¿no? De que me vieron hacer eso. Bueno, ya después pasaba la persona y ahora sí, a servirle. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? Ahora, fíjense bien, hermanos, eso no es común en uno. Más bien nosotros llegamos diciendo, ¿y por qué estás sucio? ¿Y qué has hecho todo el día? Pues ¿qué hiciste? ¿Dónde estabas? Eso es, ahora, escuchen por favor, eso es lo natural. Fuimos diseñados para ser machos. Fuimos diseñados para ser machos. Si no, no tendríamos tantos divorcios hoy día. Si no, no tendríamos tanta mujer que se siente sola. Si no, no tendríamos tanta mujer que está enojada. Pero algunos sociólogos han dicho que el machismo lo han producido las mujeres. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Yo no vine a hablar del tema de la familia ni nada de eso, pero estoy hablando de por qué nos cuesta trabajo servir. ¿Por qué nos cuesta trabajo servir o por qué pensamos que es para las niñas y que los niños pues tienen otras funciones? Eso es de viejas, como así se dice de una forma vulgar, eso es para ellas. ¿Saben qué? Ese conflicto, si eso pensamos al venir aquí a la iglesia, es un conflicto serio. Es un conflicto serio. ¿Sabe por qué? Porque usted aquí va a encontrar que los que hacen el trabajo de servicio son hombres. Aquí el trabajo de servicio no lo hacen las mujeres, lo hacen los hombres. Claro, con el apoyo de sus esposas, los diáconos. Pero el trabajo de servicio aquí lo hacen los hombres. ¿Cómo, hermano? Pues qué bueno aquí. ¡Ay, qué bien en esta iglesia! ¡Qué bueno! Pues no solo qué bueno. Es que Dios ha diseñado que las personas más importantes en cualquier lado se distingan por tener poca ropa que les estorba, poca elegancia, déjenme decirlo así, si no se va a entender de otro modo. Poca elegancia, pocos atuendos, estar libres, disponibles. Si comprar un BMW 2014 va a ser un estorbo, cómprate uno 2009, donde tú no tengas temor de meterlo, de llevarlo a algún lugar. Si traer un celular de última generación es un problema, pues cómprate uno más barato para que andes así tranquilamente. ¿Para qué compras cosas en tu casa? Nadie las toque, allí no se muevan. Hermano, si tu casa vas a recibir a personas que no son creyentes, es una célula, pues mejor esas ponlas en una caja y llévalas a una bodega. Tu casa, tu cuerpo, tu vida debe tener los menos accesorios posibles que te impidan estar disponible. Ponte disponible las 24 horas, tu casa, tu vida. Eso es lo que Jesús enseña, yo no lo vengo a enseñar. No, yo no, Jesús lo enseña.
Ahora, mi liderazgo en la iglesia entonces son oportunidades para servir y no para mandar. Déjenme avanzar. A veces como que se cayó allá arriba, hermano. Como que se movió. Bueno, dice Filipenses 1:1. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien me ayuda con 1:1 de Filipenses? Ya. Allí está. Pablo se consideraba siervo de Jesucristo para servir y no ser siervo para ser servido. Y yo tengo un poco de preocupación, pero también como de problema por el término siervo. El término siervo, que se aplica al que no es siervo, porque lo utilizan como el siervo de Dios. Pero lo dicen de tal modo que es una persona, claro, están hablando de un líder religioso, están hablando posiblemente del apóstol, de un líder de alguna denominación o hasta de alguna secta, y hablan del siervo, pero hablan como de un título honorífico, como de un rango, ¿verdad? Un rango, un puesto, y dicen el siervo de Dios, pero muchas veces no los puedes saludar, no puedes hacer una cita con ellos, porque traen acá su equipo que no te permite ni saludarlos, son inaccesibles, no te escuchan, pero se llaman siervo, o hasta el gran siervo. No tiene que ver nada eso. Pablo estaba disponible, y dice, Pablo, siervo de Dios, y con S minúscula, y quería que todos sus colaboradores tuvieran la misma actitud. Por eso así se presenta al comienzo de la carta. A los líderes los menciona por su llamamiento y dones, obispos y diáconos, no por puestos de mando, ni por jerarquías, sino por sus responsabilidades en que estaban sirviendo. Los obispos dirigiendo la congregación, pastoreándola. El concepto obispo es un sinónimo del concepto pastor o anciano, bíblicamente. Cuando hablamos de un obispo, no estamos hablando de una jerarquía de liderazgo en la iglesia o nuestra denominación bautista. Solamente se habla del concepto de obispo por sus tareas, del cuidado y la administración que tenía de la iglesia. Ese es el obispo, el cuidado y la administración de la iglesia. Y los diáconos era el equipo de servidores que realizaban tareas muy semejantes a las de Hechos 6, pero era muy posible que habían surgido nuevas necesidades, porque ahora Filipos era una ciudad griega. Recuerdan que era un puerto con nuevas necesidades que los diáconos estaban listos para atender. Pablo saluda a la iglesia y los menciona a ellos, a los obispos y diáconos que están en Filipos. ¿Por qué Pablo se menciona primero como un siervo? Para que ellos no olvidaran que si Pablo era el que había plantado la iglesia, era el fundador de la iglesia, había sido el primer pastor de la iglesia, y él se consideraba, ¿qué? Siervo. Ellos no tenían por qué considerarse más que él. Igual son siervos. Y creo que ese concepto Pablo lo entendió muy bien. Por eso escribe más adelante en Filipenses, allí mismo en Filipenses capítulo 2, donde dice, tengamos el mismo sentir, hayan pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, se despojó y se hizo hombre. O sea, Pablo, si hubo alguien quien entendió bien el concepto de qué es ser un siervo, fue Pablo. Y por eso Dios lo utilizó tanto. Por eso Dios lo llevó ante reyes. Y cuando estaba frente a un rey, Pablo no estaba vestido como uno de nosotros se vestiría para visitar a un presidente municipal o a un gobernador. Iríamos con la mejor ropa. Él iba con cadenas. Él iba como un prisionero y está hablando ante Agripa con cadenas. Es un siervo. Pero eso sí, el testimonio que le dio impactó la vida, tanto que Agripa dice, Pablo, ¿qué? ¿Por poco y me persuades? ¿Por poco? ¿Por poco y me persuades a ser cristiano? Y Pablo le dice, pues quiera Dios que por poco, por mucho, no solo tú, sino todos los que necesitan escuchar el evangelio de la justicia y la salvación, no solo tú, por poco y me persuades. ¿Cómo lo persuadió? Sin perfume, porque un agente del poder se deja impresionar por alguien parecido a él, se deja impresionar y dice, ay, pues, tu corbata, buena corbata, amigo, buenos zapatos. ¿Han escuchado esas conversaciones entre ellos?
Yo estuve en una ocasión en un informe de un gobernador. Invitaron a nuestra denominación bautista, yo era el presidente de la convención, y allí estaba yo sentado en el Congreso del Estado. Habían sido invitados los 124, en ese tiempo, 124 presidentes municipales. Y yo estaba en la fila de los líderes religiosos. Estaba allí el líder de la Luz del Mundo, el líder de la Iglesia Católica, de varias religiones, y yo también estaba ahí. Y a mi lado tenía a los presidentes municipales. Y comenzaban ellos a hablar. Oye, ¿y tú cómo estás? Pero primero lo miraban a uno de arriba hacia abajo. Y después hacían preguntas. Oye, ¿y cómo va tu municipio? Digo, no, yo no soy presidente municipal. Yo soy pastor de una iglesia cristiana. Disculpa. Pero las conversaciones entre ellos así eran. De viajes, de proyectos. Oye, ¿y dónde lo compraste? Oye, tu aroma huele muy bien. Oye, ¿y tampoco te pones tinte? ¿De cuál? Esas son sus conversaciones. ¿Las han escuchado? Hasta en las telenovelas sale eso. ¿Sabe qué? Pablo no llevaba nada de admirar frente a un político o un rey. Es decir, él se quitó la túnica, como Jesús lo hizo. Se quitó cualquier cosa que le podía estorbar. Es más, él ya se había quitado antes los títulos. Cuando dijo, pues yo soy fariseo de fariseos, bla, 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 pero todo lo tengo por basura. Él pudo haberse presentado con el rey. Rey, así como me ves, así como tú me ves, soy otra cosa, ¿eh? Yo soy y fui, etcétera. No. Creo que eso es servicio. Servicio es cuando pensamos en los demás. ¿Y saben qué? Alguien dice, ¿y yo? ¿Y quién va a pensar en mí? Porque esa es la gran pregunta que uno hace. Y muchas veces mi esposa y yo nos hemos hecho esa pregunta, sobre todo cuando llegamos muy cansados. Fuimos a visitar al hospital, a la cárcel, y luego llego muy cansado y mi esposa y dice, si alguien nos invitara a cenar esta noche, tú y yo muy cansados, si alguien se acordara. Bueno, en un viaje que nosotros realizamos en una Navidad a las montañas por toda la semana, regresamos el 24 de diciembre. El 24 regresamos, 7 de la noche, súper agotados con mis hijos. Y mis hijos, papá, pues qué lástima que no tenemos abuelos ni abuelas, nadie nos recibe en Guadalajara, no tenemos a nadie. ¿Cómo vamos a pasar la Navidad, papá? Hijos, ya pasamos la Navidad. ¿Cómo? Sí, hijos, sirviendo y llevando regalos y brigada médica en la sierra. Pero no va a haber cena. A ver, pregúntenle a tu mamá. Y ella dice, sí, hijos, tu papá nos va a llevar a un restaurante. No había ni un solo lugar abierto. Estaban cerrados o ya estaban llenos por las reservaciones. Nos regresamos a la casa bien cansados, a bañarnos, y mi esposa unas tostaditas y algo así. Por eso mi esposa cuando preguntaba, ¿alguien pensará en nosotros? ¿Quién puede pensar en nosotros? Bueno, el próximo año una familia pensó en nosotros y nos recibió en Navidad, y hasta con regalos. Dios es sabio, Dios es fiel. Dios va a pensar en ti. No te preocupes. El hecho de decir, pues es que yo pienso en las hermanas, yo hago mucho por las hermanas, estoy siempre pensando en ellos. ¿Y quién piensa por mí? ¿Y yo? ¿Quién me visita a mí? ¿Quién me habla a mí? ¿Sabes qué? Si tú tienes ese pensamiento, ten mucho cuidado, porque ese quejumbre, por llamarlo así, esas quejas, lo que empiezan a desarrollar en ti es amargura, y tu servicio empieza ¿a qué? A menguar, a caer. Por eso es importante este aspecto de cómo Pablo menciona a los líderes, ¿no? Bueno, se cayó allá otra vez, hermano. Pero usted pásemela, la siguiente. ¿Cómo renovar mi compromiso como oveja o líder? Bueno, quiero decirte que no ayuda en la iglesia el decir, no tengo tiempo, no estoy capacitado, no me gusta ayudar, no tengo dinero. Hermanos, esas actitudes no ayudan. Yo necesito que otros me atiendan, ¿quién piensa en mí? Como decíamos hace un momento. Esa actitud no ayuda. Otra que tampoco ayuda, por mucho tiempo yo serví, que ahora otros lo hagan. Otra, de todos modos, otros lo harán si yo no ayudo. O me han lastimado, no merecen mi servicio. Son actitudes inmaduras. Inmaduras quiere decir que tu corazón está lastimado. Y necesitas sanar. Necesitas sanar
para que el Señor cure esos malos sentimientos que tienes. Porque tú necesitas servir. Si eres maestro, debes estar enseñando. Si eres músico, debes estar cantando. Si eres evangelista, debes estar compartiendo la fe. Si tienes una casa, debes tenerla disponible. Si tienes un carro, debe estar disponible para transportar a hermanos. Si tienes, debe estar disponible. Pero cuando uno está herido, lastimado, y dice, yo ya no diezmo, yo ya no diezmo, yo ya no ayudo, yo ya no voy, yo ya no. Cerramos el corazón, lo cerramos. Por eso, ¿cómo renovar mi compromiso como oveja? Bueno, hay que buscar Filipenses 2 del 1 al 4 y preguntarnos, ¿cuál es mi motivación para servir? Preguntas, ahí están. Ya nos pasamos. ¿Cuál es mi actitud para servir? Otro, ¿mi liderazgo resuelve problemas o crea conflictos y división? ¿En qué he contribuido al crecimiento de mi iglesia en los últimos 12 meses? Son buenas preguntas que yo diría, hermano, hazlas a ti mismo o en familia. ¿Cómo renovar mi compromiso como oveja o líder? Número 1, sirve como una actitud más que una actividad. ¿Qué significa eso, hermanos? Más como una actitud que una actividad. ¿Qué significa, hermanos? Muy bien. Una actividad es programada. Una actitud es natural. No programemos el servicio. No lo programes. Hermanos, cuenten conmigo para que el próximo año no lo programes. Sirve de manera natural. Hermanos, aquí estoy. ¿Qué puedo ayudar? Ahora, en este momento. No programes. No agendes tu servicio. Simplemente disponte. Disponte, aquí estoy, hermanos. ¿Qué puedo hacer? Díganme. Cuento con un carro. Cuento con salud. Soy joven. Y aparte, soy maestro en la universidad. Y aparte, soy ama de casa. Y cocino bien rico. Dígalo. Dígalo. Es una forma de servir. Pero si estamos encerrados, no servimos, definitivamente la iglesia no crece. Algo que les quiero decir es que la iglesia crece por el servicio. La iglesia no crece por sus proyectos evangelísticos masivos, conciertos, conferencias. No. ¿Saben por qué? Porque el mundo entiende el evangelio a través del servicio. Por eso Jesús adoptó la posición de servidor más que de maestro. El mundo en el tiempo de Jesús necesitaba maestros. Había tanta herejía que los griegos habían introducido. Tanta herejía. El gnosticismo. Y puedo mencionar otras filosofías que se introdujeron en la iglesia cristiana. Hacían falta muchos maestros. Pero el Jesús no vino como maestro. Era maestro, es maestro. Y él lo dijo, yo soy maestro. Pero no se puso a dar una cátedra mientras estaban sirviendo de lo que es el servicio. No, se levantó, se quitó la túnica, se puso una toalla y se puso a servir. Y un acto de los más bajos de servicio, que era lavar los pies en ese tiempo. Así que, ¿usted desea que su iglesia crezca? La iglesia tiene que cambiar su dinámica. Tiene que ser una iglesia que ponga sus ojos en el servicio. No exactamente como limpiar el piano del polvo, aunque eso es bueno porque hay que tenerlo limpio. No, el mundo necesita servicio. ¿Y saben qué? Enhorabuena, una buena noticia. Los que mejor estamos preparados para servir al mundo somos los cristianos. Nadie está mejor preparado. El DIF es una organización, no es organismo. El DIF es una organización que está diseñada para atender necesidades de la familia. Pero les quiero decir, con todos sus psicólogos y trabajadores sociales, muchas veces ellos están limitados. Todo es en un nivel emocional o legal. Emocional o legal. ¿Qué hace la iglesia? Aconseja, orienta, confronta, enseña la Biblia, guía a la persona a conocer a Cristo y además le ayuda
en un proceso de discipulado. ¡Qué precioso! La iglesia, solamente la iglesia puede hacer eso. No vamos nosotros a ganar a la gente con disertaciones teológicas, con polémica del Apocalipsis. No, es más, perdemos miembros y hasta perdemos amigos en la iglesia. Más bien, nosotros vamos a ganar al mundo para Cristo como Jesús lo hizo, sirviendo. Preguntemos, ¿qué tipo de servicio necesita Torreón? ¿Sí? La Laguna, Lerdo, ¿sí? Gómez Palacio, la comarca, ¿qué tipo de servicio necesita la Laguna? ¿Hay una inundación? ¿Qué tipo de servicio? Y no pensemos en desastres, no, en necesidades cotidianas. ¿Cuántas familias necesitan atención en cuestión de que hay violencia intrafamiliar, de que hay abuso sexual? Eso es servicio, ayudar, ir. No sé, pues yo no tengo respuestas, hermanos, ni quiero ahora dar una lista, porque yo soy de Guadalajara, y allá yo tengo que estar preocupado ahora para que mi iglesia piense en atender áreas de servicio. Ya ubiqué una. Tenemos el hospital de cancerología más grande del occidente, y está así lleno. Una pacientita que se llama Diana, me dio la noticia un domingo: pastor, hace 3 años tuve cáncer, pero me dijeron que yo estaba libre. Acabo de ir al chequeo y ahora tengo metástasis. El cáncer ha invadido todos mis órganos. Todo un año orando, pidiendo la voluntad del Señor, pero en ese año yo pensé, y le pregunté a ella: ¿cuántas personas como tú están en el Instituto de Cancerología? Pastor, está llenísimo. Le digo: ¿qué es llenísimo? Muchos. Una doctora atiende de 15 a 20 personas en una hora. No. Eso lo creo del Seguro Social. Sí, del Seguro Social sí lo creo. No, dice, es que así es. No creas que pasan por revisión. No, están checando una receta, ve con fulano. Ah, bueno, así sí lo creo. Dice, pero para que tengas una idea de los que llegan y son atendidos en un proceso después más despacio. Ah, es mucha gente. ¿Qué pensamos nosotros? Necesitamos un ministerio de atención a ellos y a sus familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Oh, Señor, ayúdanos. Y que la hermana fallece, y era doctora. Y doctora. Fue bien difícil, eso fue hace 2 semanas. Y luego tenemos la esposa de un misionero con cáncer. Tremendo. Y nos llegan casos así. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nuestra iglesia? Necesitamos servir. Y esa va a ser la manera como la iglesia también crezca, desarrolle sus ministerios. ¿Dónde estoy? Sirve como una actitud. Sirve haciendo a un lado tu propia comodidad. Jesucristo lavó los pies. Juan fue inspirado para escribir la palabra griega titenai, el término usado para hacer a un lado la túnica. Sirve sin buscar tambores y fanfarrias. Muchos sirven donde hay recompensa. ¿Sí, verdad? El mundo así está acostumbrado, ¿no? Invertir porque voy a recibir. Pero nosotros no buscamos tambores ni fanfarrias. Sirven donde otros huyen. Necesitamos servir en donde otros han pasado de largo. Donde han pasado de largo. Sirve allí, donde otros están descuidando esas áreas. Y sirve con amor. Primera de Corintios 13:13 es un canto al amor, pero sobre todo el amor que se expresa, el amor que sirve, el amor que da todo, el amor que se compromete, el amor que entrega. Ese es el servicio que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, tengo que hacer algunas preguntas. Mi liderazgo de servicio se renueva cuando rectifico y pido perdón. Así que hago algunas preguntas. ¿He sido tropiezo a alguno de los creyentes? Voy a usar esa expresión y discúlpenla. ¿Sale? ¿He sido tropiezo a alguno de los creyentes por ser mandón, autoritario y no poner el ejemplo? ¿He causado problemas a mi pastor por alguna actitud de competencia o de imponerle mis criterios? ¿He sido indiferente en mi iglesia y en este momento estoy sentado en la banca? ¿Cuál es la túnica que necesito hacer a un lado para levantarme a servir? Son preguntas, me parece simples, ¿verdad? Se entienden, pero nuestra respuesta no debe ser simple. Debe ser profunda, sincera y comprometida. Y a servir, hermanos, y a servir, y a decirle al Señor, aquí estoy. ¿Saben ustedes que ser llamada, Primera Iglesia Bautista de Torreón,
Es un gran privilegio, porque fue la primera iglesia bautista. Me imagino que también la primera iglesia evangélica, ¿no? ¿O había una antes? Ajá, o sea, la primera iglesia evangélica, primera iglesia bautista también, de nuestra denominación. Qué privilegio, ¿verdad? Significa esto que Dios nos puso para ser los primeros. La pregunta es, ¿seguimos siendo los primeros? No me refiero a que los únicos, no, eso es diferente. No, los únicos no, y no debemos ser los únicos. Pero me refiero a esto, ¿seguimos siendo los primeros en marcar las pautas de lo que la ciudad necesita? ¿Seguimos siendo los primeros en servir a la sociedad? ¿En ayudar al que lo necesita? ¿En ser un instrumento de Dios? No se trata aquí de presumir logros, ni siquiera de competir con las organizaciones civiles. No, 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 no. Se trata de hacer la voluntad de Dios y servir. Su casa, ábrala. La que es enfermera está inyectando. El que es doctor está trabajando en el hospital, pero está compartiendo su fe. Eso es ser los primeros. Es ser los primeros. Una iglesia movilizada a servir. Cada uno en su lugar de trabajo, en su casa, los estudiantes con estudiantes. Y bueno, el día domingo, una gran celebración aquí. Gran celebración. Vamos a darle honra y gloria al Señor el día domingo. Vamos a gozarnos con los cultos. Pero solamente es el gozo de lo que Dios nos está permitiendo realizar el lunes a sábado. Pero ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? Si de lunes a sábado estamos cansados, el trabajo secular nos tiene agotados, hay desempleo, no hay buenos ingresos, se está hablando de posible despido laboral, hay conflictos en el matrimonio, ¿qué vamos a celebrar? Yo creo que nosotros como iglesia tenemos mucho que celebrar. Primero, el nombre de Cristo. Él nos ha regenerado, nos ha salvado, nos ha puesto en el cuerpo. Yo celebro que Cristo vive en mí, pero también celebro que el Señor me ha llamado para servirle. Y le puedo decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y qué le puedes decir al Señor cuando dices aquí estoy? Una lista que viene allí que les pedí, que de tarea, la llenaran, la contestaran. ¿Alguien de ustedes lo hizo? ¿Levanta su manita? Ah, qué bueno. Gracias a Dios que hay algunos hermanos. ¿Mi nombre? Si no, pues ahora lo escriben, mi nombre. Qué bello nombre tiene, ¿verdad? ¿Saben que usted puede evangelizar desde el nombre? Yo cuando no conozco a alguien y estoy en un banco o en algún lugar, le digo, porque me preguntan, ¿cómo se llama? Constantino. ¿Le gustaría saber por qué me llamo Constantino? Y no importa mucho eso, ¿verdad? Pues ¿para qué? Pero es una forma ya de ganar diálogo. Y le digo, fíjese que es bien curioso, pero mi mamá tuvo un novio antes de casarse con mi papá. Y el novio le enviaba cartas, pero las cartas nunca llegaron a las manos de mi mamá. Siempre mi abuelo las leía y no se las entregaba a mi mamá. Entonces, finalmente no hubo nada entre ellos, fue un exnovio, pero un día mi mamá se casó con mi papá y cuando yo nací, el abuelo se metió en la conversación y dijo, pónganle Constantino. Y mi mamá se quedó callada. Ella dijo, está bien, Constantino. Mi papá nunca supo qué había pasado, porque Constantino, mi papá era el menos enterado de esa situación. Pero mi mamá se quedó callada y dijo, está bien, Constantino. Y se ríen. Y le dije, pero ¿sabe qué? Yo no fui feliz de niño. Sucedieron varias cosas hasta que conocí a Cristo Jesús en mi corazón. Hoy me reúno en una iglesia. ¿Usted conoce tal lugar? Sí, sí, lo ubico. ¿Cuándo nos visita? ¿Cuándo nos visita? Es así, del puro nombre. Ahora, si usted tiene un nombre bien raro, pues todavía le puede ayudar más. Si tiene un nombre feo, le ayuda más ese nombre feo. De verdad, porque su nombre es extraño, rarísimo. O sea, en lugar de decir, es que me da pena decir mi nombre, dígalo para ganar plática. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Qué? ¿Cómo? No, sí, tiene razón conmigo. No, sí, hermano. Yo sería evangelizado. Sígame hablando, ¿por qué se llama así? ¿De dónde viene eso? Pero, ¿saben? Es bueno eso, ¿verdad? Bueno, así que suena así chusco, pero es verdad.
Nuestro nombre abre plática. Ahora, la edad, y esto va para las damas preciosas. Damas, no, 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 no. ¿Por qué no? Dígalo. Dígalo. ¿Tiene 60 y dígalo? Ay, perdón, ¿verdad? Dice, pues como tú no los tienes, pues ya voy para allá, yo tengo 51. Pero diga su edad y siempre agregue, yo no tendría esta edad y esta salud si no conociera a Cristo. Agréguelo. No simplemente lo niegue y se esconde, porque no, la edad de una mujer nunca se dice. Bueno, usted que es creyente, tiene mucho que decir por qué tiene esa edad ahora. Pudo haber muerto antes. ¿Sí o no? Entonces, otra. Mis dones espirituales, escríbalos. ¿Cuáles son sus dones para servir? Mire, nada más con los 2 primeros puntos ya estamos sirviendo. Con el nombre y la edad. ¿Sí? Y ya estamos sirviendo. Otro, los dones. Cuarto, ¿cuáles son las habilidades y talentos que Dios le dio? ¿Qué habilidades? ¿Cocina? ¿Pintura? ¿Sabe manejar? A mí me gusta manejar. Si alguna vez alguien quisiera transportar cosas de Guadalajara a Torreón, mudanza, yo le manejo, yo le conduzco. Me encanta a mí manejar por 12 o 15 horas seguidas, tomando café, por supuesto, no para quitarme el sueño, me encanta, pero yo manejo, me gusta, esa sería, yo pondría, mi habilidad es manejar. Si hay un viaje misionero a la sierra, denme el volante, porque aparte puede ir alguien monitoreándome para ayudarme a que maneje bien, gracias a Dios. Otro, mi preparación espiritual. ¿Usted qué tipo de capacitación ha tenido como cristiana o como cristiano? Aquellos que dicen, pues yo nací en la cuna cristiana. Pues hermano, desde cuna traes capacitación, ponla allí, desde pequeño. No quiere decir que eras cristiano desde cuna, pero desde cuna escuchaste los principios de la Biblia. Otro, mi experiencia, ¿qué ministerios he realizado? Es decir, la experiencia de haber servido en la iglesia con diferentes funciones o cargos que el Señor te ha dado. Otro, mi profesión. ¿A qué te dedicas? Y dilo, aunque seas jubilado. Y digo aunque porque muchas veces el jubilado se ve lastimeramente. Se ve lastimeramente el jubilado. ¿Y por qué? Que el mundo le haya dicho no sirves, eso no significa que usted sea gran útil para el Señor y mejor que antes. Usted es útil. De que el mundo tenga sus estándares, eso es diferente, pero usted dígalo, soy jubilado y estoy para servir al Señor. Ahora, si usted tiene una profesión universitaria o no universitaria, es un canal de bendición. Otro, mis posesiones, rentada, vendida, prestada, aunque creo que esas no son posesiones legalmente, pero por lo pronto es su casa. Póngale mi casa, ¿qué más? Mi auto, mi computadora, mi iPad, todas son posesiones. ¿Y saben qué? Para el servicio del Señor, para honrar al Señor. Otro, ¿en qué parte de mi iglesia, cuerpo, familia, edificio hago falta? Y mis actitudes que necesito modificar. Ayer les dije, esa parte como que es más difícil, pero es bueno anotar qué actitudes necesito modificar. Tal vez quitarme la túnica, tal vez estar más disponible. Si la gente tiene la impresión de que siempre andas ocupado, posiblemente eso te va a limitar. Si la gente piensa que eres inaccesible, que eres intocable, por tu carácter que te toquen así con pincitas. Tóquenlo con pincitas ese hermano, porque, no. Hermano, te quiero decir que tienes que cambiar esa actitud, porque va a costar trabajo que alguien se acerque para pedirte un favor. ¿O no? ¿Qué actitudes necesito mejorar? Posiblemente ir por el agua y sentarme a lavar los pies de mis hermanos. No literalmente dedo por dedo, pero sí lo más sucio, como podría ser adentrarnos en sus problemas económicos, saber cómo está su economía y darles un apoyo si se puede, como Dios lo ponga en tu corazón. Y por último, mi compromiso de fe. Así visualizo por fe a mi iglesia en los próximos años. Es importante que hagamos este ejercicio. ¿Cómo visualizas a tu iglesia? Si yo estuviera en Guadalajara, le diría a mis hermanos, vamos a visualizarnos como una iglesia de servicio. No una iglesia con fanfarrias y con cornetas. ¡Hey, aquí está la iglesia más grande de la ciudad! No, vamos a hacer una iglesia que sirve, que estamos disponibles para los vecinos, para los amigos. Estamos disponibles. ¿Y cómo visualizas? ¿Cómo te visualizas sirviendo a Dios en los próximos años? ¿Tú cómo te visualizas?
¿Te ves aquí en la iglesia sirviendo? ¿Te ves así en los próximos años? ¿O ahora estás con dudas de continuar en la iglesia? Trabaja esa área. No puedes estar con dudas. Tienes que visualizarte sirviendo, trabajando, y no precisamente aquí, en este escenario. Cuando hablamos de servicio, no pienses en el escenario, porque aquí posiblemente ya está completo, ya hay un predicador, etcétera. Tampoco te visualices sirviendo aquí dentro del edificio, porque posiblemente tú dices, ya hay algunos hermanos que están sirviendo. No, visualízate donde Dios te ha puesto, donde puedes decir cómo te llamas, cuántos años tienes, donde puedes poner al alcance de otros tu profesión. Visualízate allí, y llevando el nombre de Cristo, y habla de tu fe, y lleva a las personas a un encuentro de salvación. Tráelos a la iglesia. Tráelos a la iglesia, invítalos, diles que vengan, preséntalos con el pastor, preséntalo con los diáconos y diles, hermano, esta es nuestra iglesia, estás invitado todos los domingos. Aquí venimos y adoramos al Señor y en la semana estamos sirviendo con nuestros dones o con nuestra profesión. Las personas tienen que aprender de ti a hacer lo mismo. ¿Qué les parece, hermanos? Me fui muy rápido en esta parte y miren, el tiempo ya nos agotó el tiempo. En conclusiones, la iglesia de los tesalonicenses tenían 3 características, ahí están. Realizaban una obra de fe, eran motivados a servir por amor y eran constantes en su esperanza en Jesucristo. ¿Qué haríamos ahora que nos vayamos? ¿Qué vamos a hacer después de que yo compartí durante 3 días estas enseñanzas? ¿Qué haríamos? ¿Cómo aterrizaríamos todo esto? Para que no simplemente nos vayamos diciendo, pues sí, escuché, bueno, pues sí es cierto, o pues voy a pensarlo. No, que no nos vayamos así. Yo no quiero su aprobación. Yo no vine buscando su aprobación de que yo enseñé muy bien, no, yo no vine por eso. Más bien yo vine para ser útil, para ayudarles a examinar con la palabra del Señor cómo podemos servir a una sociedad lastimada y castigada. ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo puede nuestra iglesia? Así que la tarea sería que usted vaya a casa, si vino con su familia, alguien más está aquí, y comiencen a preguntarse, ¿qué podemos hacer para servir? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en marzo, ¿qué puede hacer nuestra iglesia? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Y qué puedo hacer yo en lo individual? ¿Qué podemos hacer para servir? Quitarnos la túnica, ¿qué podemos hacer? Que esa sea la pregunta, y sería muy padre que los jóvenes este ejercicio lo llevaran en su próxima reunión en una mesa redonda y a platicar con un facilitador. Jóvenes, algunos estuvimos en las conferencias y llevarlo la dinámica, llevarla a un aterrizaje práctico. Las hermanas de la Unión Femenil que se reúnen mañana, a ver, hermanas, algunas estuvimos allí, ¿cómo podemos llevar esto a lo práctico? ¿Qué opinan? A ver usted, hermana, usted. Varones, nosotros, o los diáconos en su próxima reunión, a ver, hermanos, escuchamos esto, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Y luego traerle al pastor las propuestas. Mire, hermano, esto y esto estamos proponiendo en oración, considérelo, no lo vamos a imponer, considérelo, estamos orando para servir. ¿Cómo ven, hermanos? Les doy algunas ideas. ¿Qué les parece? No los veo con sueño, ni los veo con ganas de irse, aunque hay un hermano que sí. No que él se quiera ir, es el tiempo de terminar. Pase, hermano. Gracias, hermanos, por este tiempo. No me despido, mañana aquí continuaremos en la tarde. Fíjese en lo que va a escuchar, Levante su mano si se quiere ir. Yo la